Unos gritan, gritos de júbilo, gritos de victoria, no saben qué hacer, no saben con quién ir a correr a abrazarlo, decirle, ¿sabe qué? He tenido esta experiencia maravillosa, Dios ha obrado a mi favor, he visto la mano de Dios obrando a través de una situación, de una enfermedad, he visto la mano de Dios obrando en mi economía, en las situaciones complicadas, en las situaciones difíciles, he visto el poder de Dios obrando a mi favor. Y yo creo que la actitud nuestra en esos momentos de victoria, en esos momentos donde el poder de Dios se manifiesta, es de gozo y es de alegría y es de exaltación, y glorificamos a nuestro Dios en ese momento, ¿sí o no? Ahora es la otra pregunta: ¿cómo es la actitud suya en ese momento donde está pasando situaciones difíciles? En los momentos difíciles o antes que pasen los momentos, uno dice, no, yo sé quién es mi Dios, yo sé quién tengo Dios como mi Dios. Pero en el momento antes que pase la situación, usted puede decir, no, mi confianza está plena en Él. Pero en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento, Dios va a permitir ver qué es lo que realmente hay en su corazón y en mi corazón. Y ahí es complicado muchas veces decir, yo pego gritos de júbilo, gritos de victoria, y ahí muchas veces no hay esos gritos de victoria. Ahí puede existir otro tipo de gritos, de desesperación, de angustia, de no saber a dónde correr, de no saber a quién abrazar, de no saber a quién contarle sus situaciones. Entonces, la actitud tiene que ver mucho en nuestras vidas. ¿Cómo nos manejamos en esos momentos difíciles que muchas veces Dios los permite? Hay una historia, yo creo que todos la conocemos, la historia del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, cuando estuvo 400 años en esclavitud. Ellos, en el momento de pasar todo el desierto, vieron la mano de Dios. Dice que de noche iba la nube, protegía, el fuego, en la mañana la nube los protegía. En todo momento Dios estaba con ellos. Y cuando pasaron el desierto, dice que todo el pueblo, inclusive Moisés, María, dice que hicieron un cántico donde glorificaban a Dios. Y eso lo podemos ver en el libro, eso no lo envié a los hermanos, pero está en el libro de Éxodo, capítulo 15, dice en el versículo 3 y 4 nada más. Ellos cantaban y decían, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Inclusive se hicieron hasta alabanzas acerca de este punto, ¿sí o no? Echó a la mar los carros del faraón. Y ellos alababan y glorificaban a Dios en ese momento donde vieron el poder de su mano guardándolos, protegiéndolos. Pero 3 doritos después, como dicen en la actualidad, 3 doritos después, pero aquí no es 3 doritos después, aquí dice el texto bíblico, 3 días después. Imagínense, al tercer día, después de haber experimentado la mano de Dios, el poder de Dios a su favor, ellos comenzaron a murmurar. Ellos comenzaron a criticar a Dios. 3 días. Dice el texto que después ellos tenían sed, encontraron aguas amargas y Dios les dio de beber agua dulce. Pero en el capítulo 16, en el versículo 3, dice, y los hijos de Israel comenzaron otra vez a murmurar y le dijeron, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Y en esos momentos hay gente que muchas veces comienza a renegar de Dios. Y queremos que sea usted sincero. Reconozca que en ocasiones nos renegamos en esos momentos difíciles y no encontramos la respuesta que queremos, porque queremos que Dios obre como nosotros queremos, pero Dios no va a darnos lo que usted y yo queremos, sino que nos va a dar lo que usted y yo necesitamos. Y lo que usted y yo necesitamos, sabe Dios que es bueno para su vida, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, el tema de esta mañana es el gozo en el sufrimiento. Entonces, el gozo, déjeme decirle, iglesia, el gozo no es una emoción pasajera. El gozo no es una emoción pasajera, sino es un estado de fuerza interior y confianza en Dios. La felicidad es pasajera, pero el gozo que viene de parte de nuestro Dios no es pasajero. Es una confianza plena en nuestro Dios. Es una confianza y seguridad en quién es Él. Y en los momentos difíciles aprendemos a confiar en Él. Aprendemos a conocerle a Él. O sea, el deseo de Dios es de que usted y yo le conozcamos. Y hemos visto durante estas semanas, en diferentes reuniones, cómo usted y yo le vamos a conocer que nuestro Dios es un Dios que sana, si usted no ha pasado por medio de una situación de enfermedad. Cómo usted conoce a un Dios que provee, si usted no pasa una necesidad. ¿Sí? Entonces, Dios permite diferentes situaciones para que usted y yo le conozcamos a Él. Y de esa manera usted aprende a confiar en esos momentos de dificultades o en esos momentos de sufrimientos. La felicidad, como veíamos, es pasajera, pero este gozo es un deleite interno, porque nos gozamos y aprendemos a confiar en Él. Es independiente, el gozo es independiente de lo que esté sucediendo en lo externo. Actualmente muchas cosas pueden estar pasando en el área externa de su vida. Problemas familiares, problemas económicos, problemas inclusive hasta de vacunas en diferentes sectores. Y eso entran en una situación difícil en el área interna y no saben qué hacer. Pero este gozo es independiente de lo que esté sucediendo afuera. Este gozo es producido ¿por quién? ¿Por quién es producido? Por el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Y como es un fruto y es producido por el Espíritu Santo de Dios, usted y yo necesitamos o tenemos la necesidad de buscar más de nuestro Dios, de estar en comunión con nuestro Dios. Y en esa comunión que usted tiene con nuestro Padre Celestial, tiene con Dios, va a tener confianza en Él. Amén. El gozo dice que se cultiva en el interno, o sea, desde lo más íntimo de su ser. En lo más íntimo de cuando usted y yo tenemos la relación con nuestro Padre Celestial, se va cultivando algo maravilloso, que es la confianza y la seguridad y el gozo en nuestro Dios. Y no se cultiva en lo entorno, no se cultiva en lo externo, no se cultiva en lo que pase o lo que deje pasar afuera. Se cultiva en la comunión y la relación con Él. La felicidad es terrenal, ¿sí o no? Hay muchos que pueden tener casas, pueden tener carros, pueden tener hasta una cama de 3 plazas y él piensa que esa es una gran felicidad. Puede tener una cama de 3 plazas, pero no puede descansar bien, porque vive muchas veces en frustraciones, en tormentos y en situaciones difíciles.
Entonces, la felicidad es terrenal y es pasajera, pero el gozo que Dios nos permite tener es un gozo estable y es un gozo eterno. Amén. Dice que la felicidad se basa muchas veces en lo que te sucede. ¿Cuántos están de acuerdo en aquello? La felicidad se basa en lo que te puede suceder a ti, en lo que tú puedes ganar, en el negocio que tú adquiriste y obtuviste una buena ganancia y crees que ahí está tu felicidad. Tu felicidad piensas que está inclusive en irte fuera del país y crees que está ahí tu felicidad. Tu felicidad crees que puedes tener un gran empleo. Y es bueno tener una buena casa, es bueno tener un buen empleo y es bueno también poder viajar bajo la guianza de Dios. Pero es pasajero. Pero el gozo que Dios permite que usted y yo tengamos es un gozo eterno y es estable. Pero nuestro gozo no está en las cosas de afuera. Nuestro gozo es en saber quién es nuestro Dios. Nuestro gozo es de dónde viene tu socorro y de dónde viene tu ayuda. Esa es la confianza tuya y la confianza mía. ¿De dónde viene tu ayuda? El texto dice que clama a mí y yo te responderé. Hay gente que quiere que Dios le responda, pero no busca clamarle a Él. Entonces necesitamos clamar a Dios vivo y de Él viene la respuesta, de Él viene la ayuda, de Él viene el socorro para su vida. Amén. Y el texto base en esta enseñanza es el libro de Hechos, capítulo 5, desde el versículo 40 al 42. Le pedí a cabina que me ponga en la versión Nueva Biblia Viva. Dice el texto: el concilio aceptó la recomendación. Decía ahí que Pedro y Juan fueron presos y dice que vino un ángel, les dio libertad y la gente no sabían qué hacer con Pedro y Juan y los mandaron a llamar. Y la guardia que estaba ahí dijo: ellos, los que ustedes lo pusieron presos, no están aquí. Están allá hablando en el templo, en la sinagoga, están hablando de Dios. Y dice que se levantó en ese momento uno del concilio, que era Gamaliel, y les advirtió a la gente, les dijo: ¿sabes qué? Hay gente que se ha levantado en muchos tiempos. Han tenido muchos adeptos y muchos seguidores, pero muchos de ellos murieron y todo quedó dispersado y todo quedó ahí. ¿No será, le dijo él, les advirtió, no será que esto es de parte de Dios? Y si no es de parte de Dios, no tengan cuidado, porque si no es de parte de Dios, esto va a pasar lo mismo que sucedió con las otras personas. Morirán y todo se va a terminar ahí. Pero si es de parte de Dios, déjeme decirle que ustedes estarían peleando en contra de ¿quién? Contra de Dios. Entonces el concilio dice que los aceptó la recomendación, llamó a los apóstoles y después de azotarlos, dice que les exigieron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Finalmente los pusieron en libertad. ¿Usted qué haría después de haber recibido los azotes? En la actualidad solamente se los amonesta, se les dice: sabe que ya no quiero que hables. Pero en ese tiempo dice que les dieron azotes y les llamaron la atención y dicen: ya no queremos que ustedes hablen de aquel nombre o no hablen en ese nombre. Muchos dirán: no, pero entonces ¿sabe qué? Esto es muy duro. Pero ellos, dice ahí en el texto bíblico, en el versículo 41, al salir del concilio, los discípulos iban. ¿Usted cree que es fácil después de haber recibido una golpiza y salir con gozo de ahí? Pero ellos dicen que los discípulos iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir
ultrajes por la causa de quién. ¿Y de quién es ese nombre? El nombre de Cristo Jesús, del nombre del Mesías. Y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa que Jesús era el Mesías. Nuestra misión como discípulos, como hijos de Dios, que es ser luz, como decía nuestra pastora, ser luz y llevar esa luz a las demás personas. Demostrar que hay esperanza para la vida de la persona cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y ellos dicen que iban de casa en casa, iban haciendo CCIDs por diferentes sectores en esos tiempos, llevando la palabra y el mensaje de que Cristo era el Mesías. Ellos fueron castigados justamente. ¿Cómo fueron castigados? Injustamente. Injustamente recibieron los latigazos, los azotes. Y no eran los azotes que dan ese cuerito de vaca en la actualidad. Esos azotes en la antigüedad eran terribles, que le sacaban hasta la carne del cuerpo, las heridas tan profundas, entonces terrible. Pero ellos fueron castigados injustamente, pero ellos, ¿saben lo que vieron? No vieron el dolor, no vieron el sufrimiento, no vieron que estaban sufriendo injustamente. Ellos vieron que estaban padeciendo por Cristo Jesús y que los azotes que estaban recibiendo, que eran por causa de Cristo, dice que ellos se sintieron dignos de haber recibido esos azotes por causa de Él. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero ser como Cristo, quiero hacer milagros, quiero hacer señales, quiero hacer prodigios y muchas cosas. Pero el combo que viene en Cristo Jesús es que usted y yo vamos a pasar por padecimientos y sufrimientos por causa de Él. Y dice el texto bíblico, bienaventurados si por mi causa son vituperiados, perseguidos, insultados y tantas cosas. Siéntase bienaventurados, dichosos, gozosos de ser parte de esos sufrimientos. Porque si nuestro Señor Jesucristo lo pudo lograr y pudo pasar, usted y yo con la ayuda de Dios también lo vamos a poder hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos dicen que no sentían vergüenza. No sentían vergüenza por los azotes, sentían honor. Honor al recibir aquella situación. Entonces, cuando usted sienta que el dolor te aprieta el corazón, cuando usted sienta que la situación se va de la mano, cuando usted crea que no tiene salida a ningún lado por causa de algún sufrimiento, déjeme decirle que no se debe rendir, sino más bien cobre ánimo y entienda y tenga la confianza que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu hijo. Dios tiene el control de la situación. En esos momentos cuando tú ves que tu hijo no quiere saber nada de Dios, te toca confiar en Él y creer que Dios tiene el poder suficiente para atraer nuestros hijos y que nuestros hijos le conozcan realmente a Dios. Pero nos toca como padres pagar un precio. Amén. Entonces, ¿los sufrimientos son necesarios? ¿Usted cree que son necesarios los sufrimientos? ¿Es necesario pasar padecimientos? Por causa de Cristo, sí. Porque si usted sufre o padece por sus situaciones incorrectas, malas decisiones o su mal carácter, yo creo que ahí ya no lleva gloria a Dios, sino es que usted ahí sienta vergüenza
en el sentido de que ese accionar que usted hace es incorrecto y las cosas, padecimientos y procesos que está pasando es por sus malas decisiones y no le puede echar la culpa a Dios. Entonces los sufrimientos en ocasiones son necesarios. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento que usted está pasando situaciones difíciles, está pasando sufrimientos, su carácter está siendo formado. Su vida está siendo formada al carácter de Cristo. Dios anhela que usted y yo crezcamos y lleguemos a la altura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para poder crecer, para poder madurar, es necesario que pasemos sufrimientos o padecimientos. Amén. ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? Entonces sí es necesario los padecimientos. Hay un texto bíblico en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. No sé si ese reloj se adelantó o qué, pero vamos a correr. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo del 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de ¿qué? De problemas, considérenlo mucho como un tiempo ¿para qué? Para alegrarse, para gozarse. ¿Es fácil? No es fácil. Dice el versículo 3: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 4: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Alégrate cuando te pasen las pruebas. ¿Estás sufriendo? Sé feliz. Esas palabras son chocantes. Usted va a decir: ¿cómo quiere que yo me sienta feliz? ¿Cómo quiere que yo me sienta alegre si usted no entiende mi situación que estoy pasando? Usted dice porque está ahí, está bien con su hogar, su familia y todo le va bien. Pero el que está pasando soy yo. Y es difícil y es chocante. Es chocante. ¿A cuántos pasan una situación difícil cuando está la muerte de un ser querido? Cuando batallan con una enfermedad que muchas veces es incurable. Cuando están ahí con una situación de una relación rota. En esos momentos, ¿usted cree que es fácil gozarse? No es fácil. Entonces, el apóstol Pablo no es, el apóstol Santiago no está diciendo que anhelemos o que deseemos ser pasados por diferentes pruebas o dificultades. Ese no es el propósito. El propósito es que usted y yo tengamos una buena actitud y aprendamos a tomar la decisión en quién está nuestra confianza y podamos experimentar en esos momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de situaciones, la mano de Dios obrando a nuestro favor, ya que Dios permite que venga el sufrimiento para ver cuál es su reacción. ¿Cuál es su reacción? Él les dijo al pueblo: les he permitido que ustedes pasen estos 40 años en este desierto para ver cuál es la actitud o cómo ustedes van a reaccionar en su corazón, si ustedes me obedecen o no me obedecen. Y es ahí donde va a ser probado nuestro corazón. Es ahí donde vamos a decir: no, yo soy un verdadero hijo de Dios. Porque nuestra confianza va a ser probada en ese momento. Y es ahí donde vamos a reflejar un verdadero gozo interno. De saber de que afuera está pasando algo feo, pero en mi área interna estoy tranquilo. Estoy seguro de que si Dios está a mi favor, todo lo que puede pasar a mi alrededor no me va a mover, se puede decir, el piso. No me va a permitir que yo quite la mirada de Él, sino más bien
me ayude, que este sufrimiento pueda permitir escalar un nivel más de confianza en nuestro Dios. Amén. El libro de 2 Corintios también nos hace ver de que como cristianos podemos pasar a tribulaciones, pero dice el texto bíblico, no podemos estar angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Podemos ser derribados, pero no destruidos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador con las personas que están afuera y que no tienen esperanza? Los que están afuera y no tienen esperanza pasan por situaciones difíciles, pasan por situaciones económicas, pasan por situaciones de dolor, pérdida del hogar, de un hijo, pérdida del matrimonio y tantas cosas. El pueblo cristiano también pasa con situaciones en la economía y tantas cosas. Pero la diferencia es que usted y yo tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo que nos dijo: en el mundo tendrás aflicciones, circunstancias difíciles, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra seguridad, en Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice este texto bíblico: estar siempre gozosos, siempre alegres. Versículo 17: nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo Jesús? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud en ese momento? Ser agradecidos. En esos momentos de difíciles, esa palabra de dar gracias a Dios, aunque usted no vea en el ámbito natural algo que se mueva a su favor, pero en el ámbito espiritual, en una atmósfera del poder de Dios, algo se está moviendo a su favor cuando usted tiene una actitud diferente. En vez de ser desagradecidos y ser agradecidos con nuestro Dios, eso nos ayuda a traer una fortaleza en esos momentos complicados y difíciles. Nos ayuda a traer fortalezas. Las pruebas, dificultades, sufrimientos son una oportunidad para crecer en confianza y fe en Dios. Y algo que sí podemos entender, que las dificultades, el sufrimiento, en el poder de Dios, en la ayuda de Dios, tienen un tiempo de caducidad. O sea, no es eterno. El proceso que Dios permite que usted pase no es eterno. Es un tiempo donde Dios está formando su vida y nuestras vidas. Y este proceso es para el bien, para cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere formar en usted es algo eterno. Algo eterno. Amén. El libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, también podemos ver, dice: aun cuando he recibido de Dios, habla el apóstol Pablo, revelaciones tan maravillosas, miren lo que decía él, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Hay situaciones que Dios permite para no volvernos orgullosos, sino mantenernos en una área humilde y reconociendo quién es nuestro Dios y que usted y yo sin Él no podemos hacer nada. Versículo 8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Versículo 9: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar
a través de mí. Y el versículo 10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, ¿qué somos? Fuertes. Diga el débil. ¿En quién? Usted y yo somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es en nuestras capacidades y no es en nuestras habilidades. Dice el texto, bástate de mi gracia. Cuando la gracia de Dios viene en nuestras vidas, nace y produce desde lo más interno de nosotros un dar gracias. Gracias en esos momentos. Un dar gracias a Él. Y 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, así mismo al 10, dice el texto bíblico, 2 Corintios capítulo 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no, 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. ¿Listo? Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Una vez más el apóstol Pablo. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Versículos 4. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros, servidores de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. 6. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, santidad, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. El poder del Espíritu de Dios manifestándose en nuestras vidas para poder, el apóstol Pablo decía, para poder pasar todo lo que ha pasado. Versículo 7, con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. 8. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos menosprecie. O sea, usted y yo servimos a Dios. Amén. Así la gente nos agradezca o no. Porque la recompensa suya viene de parte de nuestro Dios. Sea que nos calumnien o nos elogien, somos sinceros, pero nos llaman impostores. 9. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Versículo 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos gozo y alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿A quién tenía él? A Cristo Jesús en su vida, en su corazón. Y él decía, yo he pasado por tantas situaciones, pero en Cristo Jesús lo tengo todo. Y ese es el gozo de saber que nuestro Dios nos llena, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nos da esa confianza de poder ser agradecidos con Dios. Y otra historia, cuando vemos que Pablo y Silas fueron en la cárcel, ¿cuál fue la actitud de ellos? De gozo, alegría. ¿Y esa actitud qué pasó? Dice que las cadenas se rompieron. Cuando usted tiene una actitud de gozo, en esos momentos hay cadenas y en el ámbito espiritual que se rompen.
cadenas de enfermedades, cadenas de maldiciones, en el nombre y el poder del nombre de Cristo Jesús. Y ellos dicen que hubo un de repente. Y en esos de repente que Dios tiene para nosotros, todo puede cambiar a su favor. Hay un de repente de Dios a su vida que quiere cambiar su situación. Pero necesitamos entender quién es nuestro Dios, en quién nos gozamos y en quién tenemos esa confianza. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos enseña que usted y yo debemos tener los puestos en quién, tener los ojos puestos en quién, en Cristo Jesús. Hebreos 12, del 1 al 3 nos dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La carrera que tenemos la oportunidad de que todos vamos a llegar. O sea, no hay por qué entrar en una desesperación. Pero algo que sí tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios, es que en medio de esa carrera Él te va a decir: acelera. En medio de esa carrera Él te va a decir: detente. En medio de esa carrera te va a decir: espera un momento. Porque Él sabe en los momentos que tenemos que avanzar o en los momentos que debemos esperar. Pero al final la carrera la vamos a culminar con la ayuda y con la guianza de Él. Versículo 2: en esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús, al campeón. Imagínense, tenemos a un Dios campeón. O sea, su equipo que tiene, usted es fanático muchas veces, Él no es campeón. Él es el campeón. Aquel que venció en la cruz del Calvario, aquel que padeció, sufrió tantas cosas, Él tuvo una gran victoria y venció la muerte. Amén. Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Nos gozamos o no nos gozamos? Que si Él, que es nuestro campeón, dice que por medio del gozo que le esperaba, pudo soportar todo aquello. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y usted y yo también tenemos esa oportunidad de poder estar ahí en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la posición al cual Dios nos quiere llevar. También nos dice el texto que la Biblia, en el libro de San Juan, que si usted y yo obedecemos a Dios, si honramos su nombre a través de nuestra obediencia, usted y yo estamos demostrando que somos sus discípulos y que la paz que Él nos brinda, el gozo que Él nos brinda, la alegría que Él nos brinda es eterna. Y que nos hace ver en el 2 Corintios capítulo 4, para poder culminar, 2 Corintios 4, 16 al 18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice el texto bíblico. Imagínense qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. En medio de ese sufrimiento, usted y yo logremos entender. Por eso no nos damos por vencidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted no se sienta vencido, sino más bien que usted cobre ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Usted no se sienta derrotado, porque aquel que venció fue aquel que lo llamó para que usted esté de pie en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Él dice: no se sientan por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece. Este cuerpo se puede envejecer. Aquí donde usted me ve, ya voy para al quinto piso de la edad.
otros irán por 40, pero uno ya llega al 5.º piso. Pero hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, poder levantarnos y seguir adelante y no darnos por vencido. El enemigo quiere que usted retroceda. El enemigo quiere que usted se debilite. El enemigo quiere que usted mire para atrás. Pero si usted mira para atrás, es para reconocer de dónde Dios lo sacó y no para avergonzarse. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero ¿qué es lo maravilloso? Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día en el Señor. Amén. El versículo 17, si le va a aplaudir, apláudele bien a Dios, a nuestro Dios. Dice el texto, en el versículo 17, nuestros sufrimientos son pasajeros. ¿Qué son sus sufrimientos? Son pasajeros y son pequeños. O sea, su sufrimiento no es más grande que nuestro Dios, es pequeño. Nuestro Dios es el más grande y Él tiene el poder para sacarlo de esa situación. Amén. Son pequeños en comparación, imagínense, con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Los procesos nos llevan a un nivel de gloria con nuestro Dios. Y el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, ¿cómo son comparados los sufrimientos? Dice que no hay comparación. Dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos, ¿qué son? No son nada. ¿Por qué no son nada? Cuando usted pone su mirada en la cruz, fija su mirada en la cruz, lo que usted pasa, lo que usted padece o los sufrimientos que tiene no son comparados con los padecimientos o sufrimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. O sea, los sufrimientos que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. O sea, lo que usted y yo padezcamos en la actualidad no tiene comparación con lo que Dios nos tiene preparado ahí en su reino. Entonces, ¿qué le podemos decir a usted, iglesia? Permanezca, cobre ánimo, no tenga miedos, no tenga temores. El devocional de hoy, no sé cuántos lo leyeron, pero el devocional de hoy, el apóstol Pablo así mismo iba ahí en unos barcos que lo llevaban, y dice que en medio del mar los vientos soplaban en contra de ellos, y la gente estaba atemorizada, pensaban que todos iban a morir, pero él les dijo, no tengan miedo, no tengan temor, porque él había recibido una palabra de parte de Dios. Y cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, vaya tras esa palabra de Dios y créale a Dios, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a realizar. Y le dijo el ángel, no tengan miedo, que ninguno va a perecer, ninguno va a morir. Y al final, ninguno murió, todos se salvaron. Perdieron el barco, perdieron todas las pertenencias, pero eso es pasajero. Gente que usted nos visita el día de hoy, personas que usted nos visita el día de hoy, no sé cómo está su vida, si está pasando por sufrimientos, por situaciones, por dificultades, no lo sé. Y usted piensa que no tiene salida y que no tiene esperanza. Y hay mucha gente que piensa así, que no hay esperanza. Pero una cosa sí les puedo decir, que hay esperanza para sus vidas. Hay esperanza para sus familias. Hay esperanza en medio de esa situación. Lo que Dios está haciendo es tocando la puerta de su corazón para que usted venga y conozca a ese Dios vivo y ese Dios real.
el cual le puede dar una tranquilidad en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta. No le va a quitar la tormenta, le va a dar que usted tenga una actitud diferente. Y de las personas que nos visitan el día de hoy, queremos decirle que aquí el altar está abierto y queremos orar por usted. Queremos que usted conozca a Dios. Queremos orar por su vida. Nos ponemos de pie, por favor, la iglesia. Cerrados los ojos. Usted que nos visita en esta mañana, tiene la oportunidad de poder venir aquí al altar y poder decirle a Dios: ya no puedo, en mis fuerzas no puedo. He tenido hasta pensamientos de suicidio, he tenido situaciones que ya no sé qué hacer. Y si bien te parece, puedes venir aquí al altar. Queremos orar por ti. Queremos que tú sepas que hay un Dios real, un Dios que te ama y un Dios que te puede dar las herramientas que tú necesitas. Te puede dar las fuerzas que tú necesitas. Tú que nos visitas, te invitamos que vengas aquí al frente y abras tu corazón delante de Él. La felicidad por lo terrenal es pasajero, pero lo que te hemos mostrado el día de hoy es que hay un gozo eterno que mucha gente se está perdiendo afuera. El mundo puede ofrecer una paz, pero es una paz pasajera. Pero la verdadera paz es la que puede mostrar y la que te quiere dar nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y ese es nuestro Dios. Y a ti, iglesia, no tengas miedo, no tengas temor por lo que estás pasando. Esta situación tiene tiempo de caducidad, pero a donde Dios te quiere llevar es algo eterno. Y por eso te decimos en esta mañana, iglesia, cobra ánimo, no tengas miedo. Así como el ángel le dijo al apóstol Pablo: no tengan miedo, no tengas temor. Dios te dice: no tengas miedo, iglesia, no tengas temor. Confía en Dios, cree en Dios, ten la seguridad en Él, ten tu confianza en Él, permanece en Él. Sigue permaneciendo en Él, poniendo tu mirada en Él. Amado Padre Celestial, Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque de ti viene la fuerza, de ti viene ese gozo maravilloso, mi Dios, en nuestras vidas. Que podemos pasar circunstancias, dificultades, sí, y es necesario, porque tú quieres formar el carácter en nuestras vidas. Tú quieres formar a Cristo día tras día en cada uno de nuestros corazones. Y es a ti, mi Dios, que te damos gloria y honra en esta mañana. Y agradecidos contigo, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo nos ayuda y está presto para ir día tras día a hablar a nuestro espíritu y que estemos alineados a Él y que no nos desenfoquemos, mi Dios, de lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Bendito eres tú, mi Dios, y te damos gracias, Padre Celestial. Nos gozamos en ti,
Nos alegramos en ti, mi Dios, y creemos, Padre Celestial, que tú eres tan maravilloso, y glorificamos y exaltamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de poder ser despedidos, le pedimos a los hermanos de aquí, los hermanos músicos, que vamos a alabar a nuestro Dios. Usted tiene que alabar y dar gracias en todo tiempo y en todo momento. Amén. Antes de alabar, bendecimos sus vidas y que el poder de la sangre de Cristo Jesús cubra sus vidas, los lleve con bien a sus hogares y sigamos confiando en Él, teniendo la confianza y la seguridad en quién es nuestro Dios.